tipos de correlación, correlación nula y grados de correlación. Bueno, ¿qué es correlación? En el área de la salud pues existen dos variables que pueden tener ciertas relaciones entre ellas, pues es decir, los cambios de una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que pues esto suceda, diríamos que las variables están correlacionadas o que hay una correlación entre ellas. Bueno, entonces existen varios tipos de correlación. Está en este caso la correlación directa, que esta se da cuando al aumentar una de las variables la otra aumenta. Y por eso la recta correspondiente a la nube de puntos de la distribución pues es una recta creciente. Bueno, entonces seguimos con los ejemplos de correlación directa en la salud. Primeramente pues tenemos el consumo de sal y presión arterial, que a medida que aumenta pues el consumo de sal, aumenta también el riesgo de padecer hipertensión arterial. Como segunda medida tenemos grasa saturada y colesterol, que un mayor consumo de grasa saturada se correlaciona directamente con niveles más altos de colesterol en la sangre. Y como tercera tenemos pues el tabaco y el riesgo de cáncer, que a medida que usted consuma tabaco diario tiene más riesgo a padecer cualquier tipo de cáncer. Bueno, y otro tipo de correlación pues tenemos la correlación inversa, que esta se da que al aumentar una de las variables pues la otra disminuye, y la recta correspondiente pues a la nube de puntos de la distribución pues es una recta creciente. Ahora seguimos pues con los ejemplos de correlación inversa en la salud. Como primer ejemplo tenemos pues ejercicios y riesgo de enfermedades cardíacas, pues que a medida que aumenta el ejercicio físico pues disminuye el riesgo pues de sufrir algunas enfermedades del corazón. Y tenemos la dieta saludable y obesidad, que en cuanto usted más ingiera alimentos saludables pues es menor la probabilidad de desarrollar obesidad. También está el descanso y nivel de estrés, pues aumentar las horas de descanso puede llevar a una disminución del nivel de estrés. Y también dosis de medicamento y frecuencia de administración, que a medida que la dosis de un medicamento aumenta, pues la frecuencia con la que se debe administrar puede disminuir. Y seguimos con la correlación nula, que esta se da cuando no hay dependencia de ningún tipo entre las variables, que en este caso se dice que las variables son independientes y la nube de puntos pues no tiene forma clara. Ahora seguimos con los grados de correlación. Esta pues indica la proximidad que hay entre los puntos de la nube de puntos. Se puede dar pues de tres tipos. Está la correlación fuerte, que la correlación fuerte será pues cuando más cerca estén los puntos de la recta. Y la correlación débil pues cuando entre más separados estén los puntos de la recta. Bueno, y ahora hablaremos un poco sobre los estudios preventivos o los ensayos profilácticos. El propósito de esto pues es evaluar las medidas dirigidas a la prevención de factores de riesgo o intervención sobre los factores. Evalúa si un agente o un procedimiento pues reduce el riesgo de desarrollar alguna enfermedad. También existen los estudios terapéuticos, que estos pues intentan probar la eficacia de ciertos medicamentos o tratamientos para mejorar la condición del paciente y de determinar la capacidad de un agente o de un procedimiento pues para disminuir los síntomas o recurrencias o riesgos de muerte de dicha enfermedad. Por último pues tenemos estudios de intervención, que ya este es aquel en el que se realiza pues un tipo de intervención en los pacientes, por ejemplo pues en la administración de fármacos, con el que el objetivo pues es evaluar. Y seguimos pues con los estudios
observacional, que se le denomina pues también no experimentales. Pues el investigador pues solamente le da seguimiento o monitorea a grupos de individuos en un procedimiento de investigación sin intervenir ni manipular, pues se divide en analítico y descriptivo. Un ejemplo de los estudios observacionales analíticos pues sería estudio de coherente y estudio de casos y controles. Y ahora seguimos con los ejemplos de estudios observacionales descriptivos, que tenemos pues el estudio ecológico, el estudio de un caso y el estudio de una serie de casos. Bueno, y el estudio coherente es también conocido como un estudio propositivo o de seguimientos, y en él podemos calcular el riesgo relativo, que se realiza mediante pues la observación de un tiempo de 2 o más grupos de personas, inicialmente pues sana en función de la presencia o ausencia de exposiciones a un factor. Bueno, y ahora seguimos con estudio de casos y controles. En este estudio pues no es posible calcular incidencias, ya que no cuenta con una población definida, sino que se compara un grupo de individuos que poseen una enfermedad con otro grupo de individuos que no la poseen, y se busca pues antecedentes de exposición hacia el pasado. Esta pues indica cuando la enfermedad es de aparición rara. Ahora bien, seguimos también con los estudios de prevalencia. Pues en este estudio, que no hace diferencia entre casos nuevos y antiguos, solo pues se detiene a observar las presencias de las enfermedades en el corte de selección. Y el estudio ecológico, pues estos estudios no utilizan la información del individuo de forma aislada, sino que lo utilizan datos agregados de todas las poblaciones. Y el estudio de serie de casos, pues estos estudios describen las experiencias de un paciente o de un grupo de pacientes con diagnósticos similares. Bueno, y ahora seguimos con los estudios pues experimentales, que este estudio es donde no hay manipulación de los sujetos de estudio. Un ejemplo de esto sería pues el ensayo clínico, el ensayo de campos y el ensayo comunitarios. En el ensayo clínico pues busca comprobar una hipótesis, usualmente a la eficaz, un procedimiento pues de un medicamento, a la etiología de la enfermedad. Y en el ensayo clínico controlado pues se lleva a cabo a través de comparaciones entre la frecuencia pues de un determinado evento o grupo de enfermos tratados pues con la terapia en prueba, y en la otra pues con otro grupo de enfermos que reciben pues un tratamiento controlado que se analiza con respecto a un factor de riesgo o a un tratamiento que sí existe la manipulación. Ahora seguimos pues con ensayo clínico aleatorio o ensayo clínico aleatorizado. Pues se trata del diseño metodológico que proporciona información de mayor calidad, y el ensayo de asignación pues se da cuando la asignación no es aleatoria, por ejemplo fecha de nacimiento, número de historial clínica, mes o año. Y el ensayo cruzado pues a medio ciclo de investigación el grupo de estudio cambia los grupos entre sí, controles y experimentales. Bueno, y seguimos con otras propiedades. En este caso pues el estudio transversal, que es un estudio observacional en el que los datos de una muestra se recopilan en un solo momento, y es más rápido y económico, pero pues permite cambios a lo largo del tiempo. Y el estudio longitudinal es un estudio observacional en el que pues los datos de una misma muestra se recopilan en varias ocasiones a lo largo del tiempo. Es más lento y costoso, pero pues permite identificar patrones de desarrollo y establecer pues relaciones causales. Y el estudio pues abierto, el investigador es conocedor de la prueba y se le da pues él decide qué intervención va a ser suministrada. Y pues el enmascaramiento, seguimiento
o ciego, pues el objetivo es evitar pues las expectativas de los pacientes y de los evaluadores pues influyan en la medición. Ahora bien, seguimos pues con el enmascaramiento simple, seguimiento simple o simple ciego. Pues en esto los sujetos investigados no conocen detalles del estudio y pues estas estrategias permiten evitar que los sujetos pues experimental o controles pues reciban ninguna información sobre los grupos que fueron seleccionados. Y el enmascaramiento doble o cegamiento doble o doble cegamiento pues es un tipo de ciego donde ni los sujetos, ni los estudiados, ni el investigador saben lo que están aplicando. Y el enmascaramiento triple o seguimiento triple o triple ciego pues es un tipo de ciego ni donde el investigado, ni el investigador, ni en la analística saben qué grupo están incluidos los sujetos bajo estudio. Bueno, confiable o precisión, pues se le conoce así a la ausencia de error aleatorio. Bueno, y el error aleatorio pues nace del hecho de que se trabaja con muestras pues del individuo y no con toda la población, y pues procede de la variedad hiriente al muestreo. También depende del tamaño de la muestra, que así cuando aumenta el error disminuye. Y ya como por último, para terminar, pues seguimos con validez o exactitud. Pues se le conoce así a la ausencia de error sistemático. El error sistemático o sesgo pues aparece cuando se introduce un error en el diseño del trabajo, ya que sea la selección de los individuos en la información recorrida o en su análisis, de forma que se produzca pues una diferencia sistemática entre los grupos no atribuibles al factor que pues se está estudiando. Bueno, entonces el sesgo de información pues es un tipo de error sistemático que produce pues la medición de las exposiciones de los eventos y de otras covariables en la población de estudio. Y el sesgo de confusión pues es un tipo de sesgo que se presenta cuando no observamos una acción real entre exposición y el evento de estudio pues por la acción de una tercera variable que no es controlada. Y como tercero tenemos el sesgo de selección, que son errores sistemáticos que introducen pues durante el seguimiento de la población en estudios y que proporcionan pues una conclusión equivocada sobre la hipótesis en la evaluación. Bueno, eso fue lo último, entonces muchas gracias.